¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, haciendo presente, desde luego, y como siempre, un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto. Hoy tenemos la segunda sesión del módulo 2 del curso anual Historia Diplomática de México. Nos acompaña esta tarde el doctor Víctor Villavicencio Navarro, un experto en monarquismo mexicano y particularmente en el personaje del cual nos ocuparemos la tarde de hoy. Haré lectura de su síntesis curricular. El doctor Víctor Villavicencio Navarro es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de especialización en Historia del Mundo Hispánico realizados en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y sus estudios se centran en la historia de las instituciones y del pensamiento político mexicano del siglo XIX, particularmente del conservadurismo y el monarquismo. Entre las publicaciones del doctor Villavicencio registramos los siguientes títulos: un artículo, El monarquismo y los monarquistas mexicanos en el siglo XIX, publicado en el verano de 2016 en la revista Estudios, Filosofía, Historia, Letras, editada por el ITAM. También el artículo, Ignacio Aguilar y Marocho, La utopía monarquista mexicana, capítulo incluido en el segundo tomo del libro, La utopía imposible, reflexiones y acercamientos, publicados por el TEC de Monterrey en el 2013. Asimismo, el artículo José Manuel Hidalgo, un monarquista semiolvidado, capítulo incluido en el libro, coordinado por la doctora Patricia Galeana, El imperio napoleónico y la monarquía en México. El doctor Villavicencio, entre 2015 y 2017, se desempeñó como jefe del Departamento de Historia y Ciencias Sociales del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Actualmente es docente en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Departamento Académico de Estudios Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de México. La tarde de hoy, el doctor Víctor Villavicencio analizará la política exterior de Lucas Alamán, todo un personaje de la primera mitad del siglo XIX. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia, agradezco esa elogiosa presentación y el entusiasmo de todos por estar aquí. Es un gusto para mí estar aquí platicando con ustedes. Agradezco mucho a las autoridades del INERM, a la doctora Patricia Galeana en particular, por esta invitación. Y desde que me invitaron a venir a charlar con ustedes sobre Lucas Alamán, pues la verdad debo confesar que me entusiasmé mucho porque Lucas Alamán es sin duda uno de mis personajes favoritos del siglo XIX. Y creo yo que es el personaje de la primera mitad del siglo XIX. Tristemente, don Lucas ha sido denostado por la historia oficial por haber sido, y lo fue por supuesto, el líder del conservadurismo hacia la mitad del siglo, el que fundó el periódico El Universal, este órgano difusor del Partido Conservador, y el que atacó el republicanismo, pero para entender por qué Alamán atacaba el republicanismo hay que entender su vida y cómo fue considerando y analizando los hechos del país a lo largo de los años. Voy a hablarles de los momentos en que Alamán estuvo al frente de la política exterior mexicana y quiero destacar sobre todo 3 puntos que Alamán llevó al frente de esta política. El primero es una visión clara de la amenaza que significaban ya los Estados Unidos desde la primera década del México independiente. El expansionismo estadounidense, Alamán lo vio claro desde el principio y supo que la primera misión de las relaciones exteriores era, además de conservar y asegurar la independencia del país, la integridad del territorio. La segunda, no menos importante y que ha sido quizá en cuanto a la política exterior de Alamán la más estudiada, es el hispanoamericanismo. Esta intención que llevó a cabo Alamán al frente del Ministerio de Relaciones de hacer uno a México con las naciones hermanas de los países del continente que habían estado bajo el dominio de la corona española. Y la otra es un aspecto que yo le llamo como de política informal, como de agente informal que hizo Alamán
no estando directamente al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que colaboró de alguna forma a un proyecto que no cuajó, que no figuró, pero que habría sido importantísimo para las relaciones exteriores del país. Dicho esto, voy a comenzar mi charla, y para hacerlo de manera clara, lo primero es entender a Lucas Alamán y su vida. Alamán fue un hombre de una estatura intelectual bastante grande, como dirían en España, un hombre con una cabeza muy bien amueblada. Él nació en Guanajuato en 1792 y era miembro de una familia de origen español, vasco y navarro. Sus familiares, su padre, era minero importante en Guanajuato, y entonces la fortuna de su familia, que era una familia acomodada de la región, se basaba justamente en las actividades mineras. Entonces, digamos que la minería Alamán la llevaba en la sangre, era el negocio de su familia, y había sido un negocio bastante lucrativo para entonces. Podemos hablar de que fue algo así como lo que ahora diríamos un niño bien, ¿no? Un niño de una familia acomodada, de una educación bastante esmerada, con bastantes recursos en Guanajuato. Fue un estudiante aventajado, y de las primeras noticias que tenemos de su vida, seguramente ustedes lo conocen, él atestiguó la llegada de la insurgencia, de este bando insurgente, de la primera insurgencia popular, comandada por Miguel Hidalgo, a la ciudad de Guanajuato. Seguramente todos han escuchado lo que fue eso a finales de septiembre de 1810, después del grito en la ciudad de Dolores y del camino seguido por las huestes insurgentes. La toma de la ciudad de Guanajuato, y en particular lo que sucedió en la Alhóndiga de Granaditas. Alamán tenía 18 años para entonces, y él atestiguó lo que significó la llegada de estas huestes populares. Fue un hecho que le marcó el resto de su vida. De hecho, en la redacción que hizo de su Historia de México, estos 5 gordos tomos que elaboró hacia finales de la década de 1840 y principios de los 50, queda claro que esa experiencia de haber atestiguado la entrada de las tropas insurgentes y la toma de la ciudad de Guanajuato y de la Alhóndiga, lo hizo ver que la independencia había sido, como había estallado, como había comenzado, había sido realmente un desorden, falta de disciplina, huestes populares tratando de tomar venganza, digamos, de los que ellos entendían que eran los culpables de su situación de atraso y marginal. Y como les digo, esta experiencia lo va a marcar el resto de su vida. Poco después de esto, de septiembre de 1810, se traslada con su familia a la Ciudad de México y comienza a estudiar minería en el Colegio de Minería aquí en la capital. Y para 1814 emprende un viaje por Europa. Emprende un viaje por Europa que lo lleva a conocer España, naturalmente. Estuvo en Francia, en Alemania, en Italia, en Gran Bretaña, en los Países Bajos, entre 1814 y 1820. Y aquí cabe hacer un paréntesis. Como ustedes saben, una vez que las tropas napoleónicas habían invadido la península española en 1808, en España comenzó a desarrollarse lo que en la historiografía más o menos moderna se le conoce como el fenómeno del juntismo. Se hacen juntas porque no se reconoce al monarca usurpador, a José Bonaparte, que es al que ha impuesto Napoleón Bonaparte, y estas juntas que se hacen en la península española pretenden hacerse cargo del gobierno, en tanto la situación de la corona regresa a la normalidad. La junta más importante, que se establece en Sevilla, se traslada después a Cádiz, y es ahí donde se convoca a Cortes y se desarrollará la Constitución liberal, la Constitución gaditana de 1812. Esta Constitución estuvo en marcha entre 1812 y 1814, cuando Napoleón Bonaparte forma su gran armada para llevar a cabo la campaña de Rusia, desocupa España, los españoles recuperan su territorio y Fernando VII, el monarca español, vuelve a Madrid a hacerse cargo del gobierno. Y se encuentra que en su ausencia estas Cortes en Cádiz han desarrollado una constitución de corte liberal, una constitución que le quita la exclusividad de la soberanía, tendría que compartirla ahora con las Cortes, y le quita, entre otras facultades, las iniciativas legislativas. Entonces, Fernando VII desconoce esta constitución, la deroga y tiene lugar los 6 años que se conocen en la historiografía española como el sexenio absolutista, de entre 1814 y 1820. Digo esto porque fueron justo esos años en los que Alamán viaja a Europa y se encuentra recorriendo estos países, España, Alemania, Italia, muy interesado en la minería. Estudia minería, estudia un poco de botánica, de biología, un poco de economía, mucha historia en este viaje por Europa.
Y en 1820 recibe la noticia desde México, de su madre en Guanajuato, que las empresas mineras de la familia están cayendo, están empezando a dejar de producir y él tiene que regresar rápidamente, lo más rápidamente posible dadas las circunstancias en 1820, y regresa a la Nueva España. En este 1820, cuando él vuelve, tiene lugar la reinstalación de la Constitución de Cádiz, un levantamiento en el pueblo de Cabezas de San Juan, en Andalucía, liderado por el coronel Rafael de Riego. Es el que provoca que varios levantamientos más lo secunden y presionen a Fernando VII para que reconozca esa Constitución que había derogado los 6 años anteriores, esa Constitución liberal. La puesta en marcha nuevamente de la Constitución de Cádiz produce que se convoque a Cortes, y una de las novedades es que Alamán es electo como diputado por Guanajuato para acudir a estas Cortes en 1820. Entonces casi de inmediato tiene que regresar a España, pero ahora regresa en calidad de representante de la Nueva España a las Cortes españolas. Sus participaciones en estas Cortes en 1820 y 1821 son bastante interesantes. La primera importante tiene que ver con la minería. Gracias a una exposición que hace a la Asamblea, a las Cortes en Madrid, son liberados los derechos de las minas en la Nueva España, y también es liberado el apartado de metales, ¿no? Este procedimiento para apartar los metales que salen de las minas estaba bastante grabado, y gracias a la participación de Alamán, a su manifiesto que hace en la Corte, esto es suspendido. Otra participación importantísima, que quizás es la que más fama tiene de Alamán en esta primera etapa, en su primera incursión en la política, es que junto con varios diputados novohispanos presentan a las Cortes un plan de independencia o de semi-independencia, que este plan consistía en hacer en América 3 secciones de las Cortes españolas, establecerlas en América, uno en México, otro en Santa Fe y otro en Lima. Estas 3 secciones estarían lideradas por un pariente del rey y gobernarían en nombre del rey, de la corona española. Algo así como un Commonwealth, pero en América. Obviamente las Cortes españolas vieron con malos ojos esta iniciativa. De hecho, uno de los diputados españoles acusó a Alamán y a los representantes novohispanos de que pretendían fragmentar a la monarquía española, lo cual estaba más que prohibido. Entonces, bueno, la corona española, el Congreso, las Cortes no hacen caso de esta iniciativa. Algo que llama la atención de esta iniciativa es que los diputados novohispanos se comprometían a que si se llevaba a cabo este plan de hacer 3 secciones de Cortes en América, se comprometían a que se pagarían 200 millones de reales diferidos en 6 años como contribución al pago de la deuda externa española. Estamos hablando que tenían una confianza extraordinaria en la riqueza de sus territorios, al grado de que estaban dispuestos a pagar poco más de 33 millones de reales durante 6 años. 40 millones de reales anuales se comprometían a pagar para el mantenimiento de la Marina Peninsular, y también saldar la deuda pública que la Nueva España tenía hasta ese momento con la corona. ¿Qué quiero decir con esto? Que Alamán, aquí se puede ver como parte de los diputados que presentaron esta propuesta, una confianza extraordinaria en la riqueza que se tenía en la Nueva España, ¿sí? Recuerden ustedes que él venía de familia de mineros, esa era su actividad económica, y la minería había sido la principal actividad económica de la Nueva España. Desde prácticamente el siglo XVI, inmediato a la consumación de la conquista, había tenido un pico muy alto de producción la minería, que bajó un poco, pero había vuelto a subir en las décadas anteriores, el último tercio del siglo XVIII, con las reformas borbónicas. Entonces se tenía en verdad una confianza de que había una riqueza extraordinaria en el territorio novohispano, confianza que los hacía comprometerse a pagar estas sumas extraordinarias. Sin embargo, las Cortes españolas hacen oídos sordos, y hay que tomar en cuenta que en América las independencias han comenzado ya a desatarse en el continente, ¿no? Pero aún esto, dice Alamán que Alamán es de los pocos diputados que termina el periodo de sesiones ordinario, se queda todavía un tiempo más en España, si no me equivoco, y en su Historia de México recuerda estos momentos y escribe una cita que les voy a leer, que a mí me parece que es inclusive vigente, tristemente. Ante la sordera de los diputados de las Cortes españolas sobre la situación de América, que se está comenzando a independizar y que ellos parece que no lo ven o no lo estiman importante, dice Alamán: parece un rasgo característico de la raza española en uno y otro hemisferio excusar ocuparse de los negocios desagradables por más urgentes que sean.
o tomar en ellos medidas que en un tiempo pudieron ser útiles, pero que cuando se llegan a dictar son ya fuera de sazón. El silencio parece que se considera como el mejor remedio en los casos arduos, o se cree que las cosas han de dejar de suceder por no decirlas. Alamán está desesperado porque finalmente la independencia de los territorios españoles en América está comenzando a darse y las Cortes parecen no considerarlo de importancia. Todavía un tiempo más en Europa, Alamán funda la Compañía Franco-Mexicana de Minas, se dedica a tratar de recabar capital para llevar a cabo esta compañía y finalmente vuelve a la Nueva España a principios de 1823. Es aquí, en 1823, en la Nueva España, ha tenido ya lugar el imperio de Iturbide y gracias al levantamiento de Veracruz y Casamata ha sido derrocado el emperador. Alamán llega más o menos simultáneamente cuando Iturbide cae y es entonces cuando se establece un triunvirato. Y el triunvirato en el que está Quintanar, Guerrero y otro personaje que no recuerdo exactamente ahora, pero estando en ese triunvirato, Alamán es llamado por primera ocasión como ministro de Relaciones Exteriores. Y aquí cabe hacer una reflexión pequeña. ¿De qué se trata en este momento las relaciones exteriores? ¿Cuál es la responsabilidad de un ministro que toma el mando de la política exterior de un país que se acaba de independizar apenas 2 años atrás? Es un paquete enorme el que tiene Alamán en las manos. El país está difícilmente constituido, ha comenzado este periodo de levantamientos como el que derrocó a Iturbide, y lo primero que un país nuevo, un país en pañales, en el caso que era en ese momento México, el dirigente de su política exterior, lo primero que tiene que hacer es pues asegurar el reconocimiento de esa independencia de los demás países, ¿sí? Asegurar que México es reconocido por los demás como un igual, es decir, como una entidad política separada de la corona española. Eso por un lado. Por otro lado también es importantísimo hacer actividades de defensa, hacer alianzas, ¿sí? Se temía que España intentara reconquistar el territorio con ayuda de la Santa Alianza y entonces algo importantísimo es asegurar que México no va a perder territorio, no va a perder esa independencia, que sea reconocida por los demás países y que además el territorio sea respetado. El asunto de las relaciones exteriores, si ustedes leen un manual, lo más elemental es, bueno, se establecen entre dos países con la intención de que estos dos países saquen provecho el uno del otro, ¿no? Que las relaciones sean benéficas para los dos. Pero en la realidad, esto dependerá de lo que cada uno de estos países en cuestión tengan que ofrecer al otro. No sé si me explico. ¿Sí? Cuando un país tiene algo que ofrecer al otro, entonces resulta conveniente que los demás países establezcan relaciones con él. Pero México es un país en pañales, es un país con una política débil, es un país con un territorio enorme, mal comunicado, mal conocido inclusive por los mismos mexicanos, pero Alamán tiene que dedicarse a establecer relaciones con el exterior. En este primer momento que ocupa el Ministerio de Relaciones, que va desde abril del 23 hasta septiembre del 24, lo primero que hace es, bueno, tratar de conseguir el reconocimiento más importante, y el reconocimiento más importante es justamente aquel de la nación de la que se acaba de independizar el país, que es España. Como ustedes saben, España no va a quitar el dedo del renglón de resignarse a la pérdida de sus territorios de ultramar, y será hasta la década de los 30, 1836, cuando reconozca la independencia de México. Pero Alamán comienza a trabajar en pos de ese reconocimiento desde que toma el Ministerio de Relaciones. Las Cortes en España, uno de los pocos movimientos que habían tenido hacia América había sido mandar a 2 comisionados al continente para revisar la situación del continente y de cómo estaban llevándose a cabo estas independencias y tratar de tranquilizar la situación. Estos 2 personajes fueron Juan Ramón Osés y Santiago Irizarry. Fueron enviados por las Cortes con esa misión y en México Alamán designa a Guadalupe Victoria como quien será el encargado de negociar con estos 2 personajes y le da una instrucción muy, muy clara. Debe tener muy presente que ante todas las cosas y como preliminar del tratado definitivo que con ello se concluyere, ha de reconocer la nación española la absoluta independencia de la nuestra, ofreciéndoles que se tendrá la mayor consideración en el comercio de España.
Esto vale la pena resaltarlo, porque como decía al principio, una de las ideas generales que se tiene de Alamán como Alamán conservador es que era un amante que tenía mucha nostalgia por el orden español, ¿no? Que había sido inclusive, que era contrario a la independencia. Estuvo en una polémica importante en el periódico El Universal sobre a quién debía celebrarse, si al inicio de 1810 o al final de 1821, si a Hidalgo o a Iturbide. Él decía que la consumación en realidad se había llevado a cabo en el 21 por Iturbide entonces, y con esta idea que les comentaba que tenía sobre la insurgencia popular inicial, pues él estaba más bien inclinado porque fuera la celebración de 1821. Entonces todas estas ideas se fueron sumando para hacer pensar de Alamán alguien que suspiraba por el orden español, ¿no? Que veía inclusive con malos ojos la consumación de la independencia. Pero en realidad, como pueden ver, Alamán tenía, una vez haciéndose cargo del ministerio, tenía claro que la primera condición que se debía conseguir en los países con quienes se establecieran relaciones era el absoluto y restricto reconocimiento de la independencia de México. Eso lo tenía muy claro Alamán. Por otra parte, también tenía muy claro que había que hacer tratados comerciales, no solo el reconocimiento de la independencia, sino procurar inversión, atraer inversión para que el país pudiera comenzar económicamente a desarrollarse, y esto Alamán lo tiene muy claro. Por eso trata de ofrecer como a cambio de este reconocimiento de la independencia, pues un trato especial al comercio con España. El reconocimiento de la independencia con Estados Unidos se había dado desde 1822, pero como les mencionaba al principio, Alamán tiene muy claro ya que los Estados Unidos han puesto el ojo en el territorio mexicano para expandirse, y desde un principio también señala que hay que poner un ojo a la situación en Texas, a este norte lejano que eventualmente se va a perder décadas después. Alamán es de los primeros en señalar: en Texas no hay mexicanos, ha habido una colonización y seguirá habiendo una colonización hormiga, digamos, de colonos estadounidenses. Y eventualmente, si no hacemos algo al respecto, dice Alamán, ese territorio va a dejar de ser nuestro, como sucedió. Es de los primeros en poner el dedo en la llaga, eso hay que cuidarlo, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que les mencionaba sobre su hispanoamericanismo, en julio de 1823, tiene contacto con Miguel de Santa María, que era el ministro representante del gobierno de la Gran Colombia, y después de varias negociaciones, en octubre de ese mismo año, se firma un tratado llamado Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre México y Colombia. Este tratado es interesante porque tiene sobre todo un carácter defensivo. Por medio de este tratado se defenderían en común estas dos naciones en contra de cualquier intento de la monarquía española de atacar la independencia de ellas o de cualquier otra tentativa de otra potencia del exterior. Dice una cita pequeña sobre el tratado, dice: la República de Colombia y la nación mexicana se unen, ligan y confederan desde ahora para siempre en paz y en guerra, para sostener con su influjo y fuerzas marítimas y terrestres, obligándose a socorrerse mutuamente y a rechazar en común todo ataque o invasión que pueda de alguna manera amenazar la seguridad de su independencia. Si por desgracia se interrumpiere la tranquilidad interior de alguna parte de los estados mencionados, por hombres turbulentos, sediciosos y enemigos de los gobiernos legítimamente constituidos, ambas partes se comprometen a hacer causa común contra ellos. Como ustedes pueden ver, lo interesante de este tratado es que no solo hacen alianza en contra del exterior, sino en contra de amenazas internas, ¿sí? Algunos que amenacen la tranquilidad interior de estos estados. Este tratado fue ratificado hasta 2 años después, hasta septiembre de 1825, pero Alamán también, en la memoria de ese año en que se firmó en 1823, deja ver cómo su idea de que los países de América conformen un bloque económico. Esto podría sonar muy moderno, pero es esa en esencia la idea de Alamán. Dice: si la política y el comercio nos ponen en contacto con las naciones europeas, motivos más poderosos nos unen con los estados nuevamente formados en nuestra América. Teniendo todos el mismo origen, ligados por los mismos intereses, amenazados de los mismos peligros, ha de ser uniforme su suerte y uniformes también sus esfuerzos, ¿sí? Está tratando de que se haga un bloque económico y un bloque político para negociar con las potencias que no están en América. El Tratado de Comercio con Colombia se firmó unos meses después, a finales de año, en diciembre de 1823.
Hay otro elemento interesante de este primer periodo de Alamán al frente de la Secretaría, y es cómo adopta una postura bastante prudente. Una vez caído el imperio de Iturbide, lo que había sido el territorio de Guatemala, se conforman, Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica, forman las Provincias Unidas de Centroamérica. Se separan del imperio de Iturbide al que habían estado ligados y forman este nuevo país, las Provincias Unidas de Centroamérica. Alamán ante el Congreso defiende la postura de México. Había diputados que le reclamaban que México debía tomar una postura agresiva para hacer nuevamente entrar a este territorio, a la esfera mexicana. Pero Alamán dice algo interesante, dice: no debemos tomar la misma actitud que está tomando España, las naciones que se separaron de ella. Sí, debemos respetar, debemos provocar que haya un Congreso, permitir que exista un Congreso y que ese Congreso decida la suerte de este territorio que se ha separado de México. Me parece que es importante analizar eso. Alamán no está tratando de ser respetuoso, digamos, de las decisiones que tomen los habitantes de este territorio. Y dice claramente: no debemos tomar el papel que España ha tomado para con nosotros, dándonos largas para reconocer la independencia de los países en América, ¿no? Después de que Alamán toma, la segunda etapa en que Alamán va a estar al frente del Ministerio de Relaciones es una vez que se ha desarrollado, se ha puesto en vigor en México la Constitución de 1824, la Constitución Federal, y es electo como presidente constitucional Guadalupe Victoria. Durante el gobierno de Guadalupe Victoria, que fue de octubre de 1824 a abril de 1829, Alamán estuvo al frente, durante el primer año del gobierno de Victoria, al frente nuevamente del Ministerio de Relaciones. En este momento es cuando quizás se puede hablar de una política mucho más eficaz, digamos, ¿no? Ya en los hechos. Gran Bretaña, la potencia marítima y comercial por excelencia, reconoce finalmente la independencia de México, junto con la de Colombia y de Argentina, en enero de 1825. Este fue sin duda un gran triunfo para Alamán, que seguro se congratulaba de haberlo conseguido. Sin embargo, Alamán lo que seguía era un tratado comercial, ¿no? E Inglaterra lo que pretendía es que se suscribiera este tratado, con ellos dándole el carácter de nación más favorecida. ¿Esto qué significaba? Pues básicamente favorecer el comercio de las mercancías inglesas, bajando aranceles y así facilitándolo. Pero la actitud de Alamán al frente del Ministerio de Relaciones es decir, sí, pero ese trato se le da también a las naciones hermanas de Hispanoamérica, y pensamos ofrecerle ese de nación más favorecida a España para que reconozca la independencia. Inglaterra quería ser ella únicamente la nación más favorecida, y Alamán dice: no, tenemos derecho a apuntar a otras naciones más favorecidas, y pensamos hacerlo en primer lugar con las naciones de Hispanoamérica. Gran Bretaña puso como pretexto: no puede ser que ustedes en México pongan esa condición cuando el tratado con Colombia, por ejemplo, hemos sido la nación más favorecida y Colombia no ha puesto trabas para ello, ¿no? Alamán, les repito, quería hacer un bloque económico también del continente en contra de estas potencias económicas europeas, y no fue sino hasta que Alamán sale en septiembre del 25 del Ministerio de Relaciones que finalmente se lleva a cabo el tratado, accediendo a la petición de la nación más favorecida de Inglaterra. ¿Sí? Inclusive el presidente Guadalupe Victoria escribe una carta al gobierno inglés diciendo: ha sido sustituido el ministro de Relaciones, es decir, Alamán, entonces ya no existe ninguna traba para que podamos desarrollar este tratado comercial. Con los Estados Unidos la situación es bastante interesante. Como les decía al principio, Alamán ya sabía que el gobierno estadounidense iba a desarrollar este expansionismo. La doctrina Monroe de 1823 ya se había declarado, ¿no? Como ustedes saben, esta doctrina, que es conocida de manera, digamos, simplificada como América para los americanos, bueno, es la base de la política exterior de los Estados Unidos. Lo fue muy fuertemente en estos primeros años, y trata básicamente de que no se permitirá que las naciones de Europa se entrometan en los asuntos de América, así como tampoco las naciones de América se entrometerán en los asuntos europeos. El primer representante estadounidense en México fue Joel Robert Poinsett, y este hombre tenía la misión clara de hacerse del territorio tejano y firmar un tratado con los Estados Unidos de mutua reciprocidad.
A Alamán le toca estar en las primeras conversaciones y negociaciones de este tratado de mutua reciprocidad, y Alamán entiende que no se puede tener mutua reciprocidad con el comercio estadounidense porque el comercio mexicano está en pañales, ¿sí? Y que esa mutua reciprocidad en realidad terminará favoreciendo más a los Estados Unidos que a México. Lo que está en el fondo del pensamiento de Alamán es tener cuidado con este expansionismo con los Estados Unidos. Él sabe de lo que parecen ser capaces. Él ve bastante claro lo que se avecina, este país que había nacido enano, ¿no? Y se convertiría en un gigante, como decían varios políticos del 19. Bueno, pues Alamán entiende que eso va a suceder y tiene en mente ese expansionismo y pretende llevar las cosas con bastante calma con el ministro estadounidense. Otra de las cosas importantes que no le pareció a Poinsett es que Alamán pedía que se ratificaran los límites entre México y los Estados Unidos que se habían establecido en el Tratado Adamsonís todavía con el gobierno de España, de la corona española en 1819. Si las miras del representante estadounidense era provocar expansionismo territorial a costa de México, pues rectificar o confirmar los límites del tratado anterior iba obviamente en contra de su misión, ¿no? Eso en cuanto a los Estados Unidos. Ahora, nuevamente en la cuestión hispanoamericana, en diciembre del 24, cuando Simón Bolívar se encontraba al frente de Perú, convoca a una asamblea de todos los estados que se han estado independizando, todos los que han logrado su independencia de España, y convoca un congreso que se llevaría a cabo en Panamá. ¿Sí? Alamán recibe la invitación en febrero de 1825 y muy entusiasmado responde, y curiosamente trata que a este congreso él presiona para que sean invitados los Estados Unidos a este congreso de Panamá, y en realidad son invitados. Y es interesante aquí, y aquí se ve la agudeza política de Alamán. Por un lado, en la relación con México tiene bastante cuidado, pero si se trata de una relación con todos los países del continente, él piensa, la doctrina Monroe justamente estadounidense nos va a ayudar como bloque político y bloque económico, poniendo al frente a los Estados Unidos a defender este territorio y estas independencias. No sé si me explico. Para con México es bastante cuidadoso, pero de manera bastante inteligente. En este Congreso de Panamá, donde se reunirían las naciones de Hispanoamérica, los gobiernos hispanoamericanos, con la intención de hacer frente común en guerra, de hacer frente común económico, de hacer frente común político, ahí sí que convenía la presencia de los Estados Unidos, porque la doctrina Monroe les ayudaría a fortalecerse como un bloque frente a las potencias de Europa. Esto es interesante. El Congreso de Panamá se lleva a cabo en esta ciudad, en la ciudad de Panamá, del 22 de junio al 15 de julio de 1825, con representantes de Gran Colombia, Perú, las Provincias Unidas de Centroamérica y México. Un representante inglés, que también ve interesante a Alamán que se junte, que se convoque a un representante inglés por la cuestión comercial que les mencionaba, y un observador de los Países Bajos. Curiosamente, Alamán triunfó en que se llevara a cabo la invitación de representantes estadounidenses, pero tristemente los dos representantes estadounidenses, el primero muere en el viaje y el segundo no llega a Panamá, llega una vez que ya ha terminado, me parece, el Congreso. Ese Congreso se planeó que se hiciera nuevamente en Tacubaya, en la Ciudad de México, pero al final ya no fue llevado a cabo. Pero les digo, lo interesante es ver cómo Alamán tiene claro que la unión hace la fuerza en cuanto al continente americano. Son todos países que los une la tradición, que los une un poco su historia, que habían sido dominados por la corona española y que enfrentan estos mismos problemas de ser naciones jóvenes frente a grandes naciones consagradas y que llevan mucho tiempo de experiencia naturalmente en las relaciones exteriores. Una vez que Alamán deja el ministerio en el año de 1825, en septiembre, pues es cuando comienzan muchos de los muy conocidos problemas, sobre todo de política interna en el país, ¿no? Después del gobierno de Guadalupe Victoria, que este fue entre el 24 y el 29, tiene lugar la elección de Gómez Pedraza, el movimiento de la Acordada, el motín del Parián, el levantamiento popular que produce que el Congreso mexicano desconozca la elección de Pedraza y nombre presidente a Vicente Guerrero. Esto es un acontecimiento que Alamán ve con muy malos ojos y después en mucho responsabilizará al federalismo como el causante de estos excesos, ¿no? No puede ser
aquel Congreso que es el encargado de hacer guardar la Constitución y que después de las elecciones constitucionales hay un ganador a causa de un levantamiento popular, ese mismo Congreso reconozca que el ganador en realidad no ganó y que la presidencia tiene que estar en manos de Vicente Guerrero. Comienzan entonces los problemas, el gobierno de Vicente Guerrero, después su caída por el levantamiento de Bustamante, su vicepresidente, y después el gobierno pequeñísimo de Gómez Pedraza, quien es regresado por los militares, ¿no?, para que se haga cargo de la presidencia para la cual originalmente había sido electo. Algo interesante en este periodo interno es que comienzan las facciones políticas de una manera muy importante, estas que habían sido representadas en un principio por yorquinos y escoceses, por las logias masónicas, y bueno, al caer el gobierno de Vicente Guerrero, les decía, Alamán forma parte de un triunvirato junto con Luis Quintanar y Pedro Vélez, se hace cargo del Ejecutivo, y una vez que Anastasio Bustamante, entre el 30 y el 32, toma la presidencia, Alamán regresa al Ministerio de Relaciones Exteriores. Estando al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente apunta hacia el problema de Texas, Alamán. Han pasado casi una década después de la consumación de la independencia y el territorio de Texas es cada vez menos mexicano. De 9 habitantes en el norte lejano, solamente 1 es mexicano para ese momento. Y Alamán sigue insistiendo en que hay que controlar esa situación, si no el territorio dejará de ser mexicano más pronto que tarde. Algo que habían hecho los Estados Unidos los colonos estadounidenses era comenzar a colonizar de manera ilegal, pero poco a poco. Y la poca presencia y la poca autoridad que tenía el gobierno mexicano en el norte lejano había permitido que eso sucediera. Alamán, en abril de 1830, es decir, apenas 3 meses después de haber tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores, redacta la ley de colonización de Texas con la intención precisamente de frenar esta colonización ilegal que están haciendo los estadounidenses. Esta ley decía que se expropiarían terrenos para crear fortificaciones y arsenales en ese territorio para asegurar su presencia, la presencia mexicana. Se fomentaría la colonización, se mandarían presidiarios a trabajar en estas fortificaciones, se le ofrecería a las familias trabajar en estas construcciones, se les ofrecerían tierras, se les ofrecerían insumos para trabajar estas tierras e inclusive alimentación por 1 año. El gobierno ofrecía a los colonos mexicanos literalmente que fueran a poblar el territorio para que fuera en verdad mexicano, ¿no? Y obviamente se prohibía la entrada de colonos extranjeros. Esta ley, debido, lo que les comentaba, a las distancias, las comunicaciones y la poca fuerza del gobierno, y en mucho también a la falta de cooperación de las propias autoridades norteñas, pues era fácilmente pasada por un lado, ¿no? Alamán recibe a Anthony Butler, es un representante de los Estados Unidos quien tiene la misión clara de comprar el territorio tejano. Alamán naturalmente se niega porque tenía claro el poner alto, ¿no? El no permitir que México fuera presa de este expansionismo estadounidense, y continúa con la insistencia de que sean ratificados los límites que existían en el Tratado Adams-Onís. Con España, Alamán vuelve a presionar para el reconocimiento, y en esta ocasión trata de que ese reconocimiento sea por medio de la ayuda de la Gran Bretaña, que Inglaterra sea como mediador para que España finalmente reconozca la independencia de México, e inclusive se llegó a pensar en hacer un ataque a Cuba, que todavía era del dominio español, para hacer esa presión, tanto para que Inglaterra fuera mediadora como para que España reconociera la independencia de México. Es importante entender que para Alamán la visión estratégica es que Cuba está muy cerca de México y Cuba todavía pertenece a la corona española, entonces en cualquier momento se podría armar una expedición desde Cuba para lograr un intento de reconquista como el que había sucedido en el 29 con Barradas, que si bien fue repelido, había dejado bastante alerta a todas las autoridades mexicanas de la clara posibilidad de que se volviera a llevar a cabo una expedición y que ahora sí tuviera éxito. En cuanto a España, bueno, Alamán habla sobre este hispanoamericanismo y esta intención de hacer un bloque económico, y dice
sigue insistiendo en que se lleve a cabo este bloque, pero también se da cuenta de que cada vez la situación en el país es más complicada. La inestabilidad interna, a pesar de que el gobierno de Bustamante fue de los pocos que tuvo cierta estabilidad, y precisamente por haber estado metido Alamán en el Ministerio de Relaciones, él se da cuenta que en México el faccionalismo comienza a dominar el panorama político interno, ¿sí? No convence a Inglaterra para que medie para el reconocimiento español, y en febrero de 1830, ante el Congreso, expresa algo muy claro sobre cómo veía ya para este momento la situación política mexicana. Los estudiosos de las relaciones exteriores dicen: un país no puede tener relaciones exteriores sólidas, no puede mantener una buena relación hacia afuera si no tiene primero la casa limpia, si no primero el interior de ese país se encuentra en orden. Y para Alamán era claro que eso no estaba sucediendo. Dice: hay hombres que han acabado por hacer una especie de tráfico de las revoluciones, estando prontos a prestar sus servicios a la primera que se promueve, y la repetición de esos actos de violencia desmoraliza a los pueblos, haciéndoles perder toda idea de propiedad y subordinación, destruye la confianza y aniquila con ella todos los ramos de la prosperidad pública. Es pues menester reprimir con mano fuerte tales males, cuya continuación nos llevaría a la guerra civil y consumarían la ruina de la patria. Alamán comienza a verse con un poco de mano más dura para este momento en cuanto a la situación interna, y entiende que si la situación interna no está bien, difícilmente se lograrán establecer relaciones sanas o benéficas para México en esas situaciones. En junio de 1831, Alamán nuevamente pone su vista en la situación de Hispanoamérica y tiene la intención de convocar a los países del continente para revivir el espíritu que se llevó a cabo en la Asamblea de Panamá. Nuevamente un congreso donde se pueda discutir el futuro del continente en común de estos países, y comienza a mandar comunicaciones y dice que en esta asamblea se deben de tratar básicamente 7 cuestiones. Primero, se deben de acordar entre todos los países que participen las bases para llevar a cabo tratos con España. Después, y también no menos importante, se deben de llevar a cabo pláticas para acordar cómo se van a negociar con la Santa Sede, con el reconocimiento de la Santa Sede de los países que se han independizado de España, cómo se van a negociar los tratados comerciales con potencias extranjeras, cómo se van a negociar los mismos tratados entre americanos, cómo se van a prestar auxilios mutuos en caso de guerra, y cómo se van a superar las diferencias, sobre todo en el sur del continente, en los casos de territorialidad, ¿sí? En los casos en que diversos países se pelearan líneas territoriales y líneas de división. Alamán tenía una idea muy clara, y era que México, por su tamaño, por sus habitantes, por su importancia, pues tenía que liderar esta unión hispanoamericana, ¿no? Manda a Manuel Díez de Bonilla con la intención de acudir a las Repúblicas Unidas de Centroamérica y a la Gran Colombia, y a Juan de Dios Cañedo para que vaya a Brasil y al resto del continente. Tristemente, estas misiones son poco exitosas. Manuel Díez de Bonilla en realidad solo estuvo en Centroamérica, no pasó a la Gran Colombia, no pasó a Colombia, y Juan de Dios Cañedo, que supuestamente iría a Brasil y al resto de los países, debía estar en Perú, en Chile, en Paraguay, en Bolivia, solo logró hacer un tratado con Perú. Una de las cosas importantes es que hizo un tratado comercial con Chile en marzo de 1831, y quizá uno de los mayores logros de este segundo momento de Alamán en el ministerio es que en 1831, estando él al frente de las relaciones exteriores, se logra que la Santa Sede, que Gregorio XVI finalmente nombre obispos para las sedes que estaban quedando vacantes en el territorio mexicano. Hay que entender la importancia de este acto. Todavía no se lleva a cabo el reconocimiento diplomático de la independencia de México, pero lo que urgía al gobierno es que el Papa nombrara y llenara las sedes vacantes de los obispados. En un país 100% católico, llenar estas sedes vacantes es importantísimo, ¿sí? Entonces, Alamán se puede colgar ese triunfo de que es gracias a su gestión al frente del ministerio que en marzo del 31 se logra que Gregorio XVI nombre a los obispos para México. Alamán deja este ministerio, como les decía, en mayo del 32, y a partir de ahí se va a
involucrar en varias cuestiones de economía, en varias cuestiones de la industrialización, por lo cual es tan conocido, ¿no?, los intentos de industrializar al país, sobre todo en la cuestión de la industria textil. Pero la situación en el país pues es bastante complicada. Al año siguiente, en el 33, tiene lugar el primer gobierno de Santana, este gobierno en el que deja, como iba a acostumbrar a hacerlo, deja en la vicepresidencia a Gómez Farías, se hace el primer intento de reforma en 1833, del cual es muy famosa, por ejemplo, la ley del caso, de la cual seguramente ustedes conocen, y todos estos intentos por quitarle los fueros eclesiásticos, quitarle la importancia, la injerencia que tenía la Iglesia en la educación. Tiene lugar también un problema internacional, que aquí lo podemos ver, que es justamente la guerra de los pasteles. La deuda comienza a crecer. En el gobierno de Guadalupe Victoria se habían contratado 2 empréstitos importantes, gracias a los cuales el gobierno de Victoria tiene cierta tranquilidad, 2 empréstitos con casas londinenses. Esta deuda está creciendo desmesuradamente. Y en lo político, en 1840 tiene lugar esta propuesta que hizo José María Gutiérrez de Estrada de cambiar las instituciones políticas por una monarquía. Unos años después, Alamán va a participar, lo que les decía al principio de mi charla, en una conspiración en la que estuvo involucrado junto con el general Mariano Paredes de Arrillaga y el representante español Salvador Bermúdez de Castro. Este representante español tenía las instrucciones reservadas de trabajar en México para lograr derribar el gobierno republicano y, en pocas palabras, que se pusiera al pie de la letra el Plan de Iguala. Como ustedes recordarán, el Plan de Iguala establecía un gobierno monárquico constitucional y también establecía que se invitaría a Fernando VII, alguno de sus hermanos o algún otro miembro de casa reinante a que gobernara el país. Bueno, era muy parecida a la misión que se le había encomendado a Salvador Bermúdez de Castro como representante en México, de que trabajara para que el Plan de Iguala se pusiera en marcha y para que fuera uno de los infantes españoles el que viniera a México a gobernar el país como una monarquía. Curiosamente, Alamán estuvo involucrado en esta conspiración y es donde, al final, haré un recuento de cómo el pensamiento político de Alamán ha ido cambiando. De 1823, que es cuando está participando directamente en el gobierno, a 1846 ha vivido todo lo que ha vivido el país. Se ha dado cuenta que no hay estabilidad, se ha dado cuenta que la economía no avanza, sus intentos por industrializar y por mejorar las actividades económicas no han tenido el éxito que él quería, inclusive la actividad minera no ha llevado el crecimiento que él esperaba. Entonces, bueno, empieza a convencerse que el problema está en el elemento político, en la práctica política, en el diseño político y en particular en el sistema de gobierno en México. Después del 46, esta breve conspiración que tiene lugar durante el primer semestre, los primeros 8 meses de 1846, termina porque comienza la guerra con los Estados Unidos, ¿no? La guerra con los Estados Unidos entre el 46 y el 48 supuso, ahora sí, un golpe fuerte a toda la clase política, no solo la manera como fue perdida esta guerra, sino también, naturalmente, lo que resultó de esta guerra, que fue la pérdida de una gran parte del territorio. Estos políticos mexicanos comienzan a cuestionarse cuál ha sido el verdadero problema, porque el país ha llegado hasta donde se ha llegado, inclusive a dudar de que el país sobreviva. Y es aquí cuando tiene un gran empuje el pensamiento conservador, y es aquí cuando encontramos al Alamán al frente del grupo conservador, editando el diario El Universal, donde llevó a cabo una crítica bastante interesante, bastante aguda y bastante puntual al sistema político, al republicanismo, pero en particular a la manera como se había practicado en México el republicanismo. Sí, las páginas del Universal son en verdad riquísimas su lectura, porque este diario se encargó de criticar conceptos como la soberanía, la representación, el pueblo. ¿De qué hablan estos políticos cuando hablan de la representación, de que ellos tienen la soberanía, de que ellos hablan por el pueblo? Bueno, todos estos conceptos tan importantes para el republicanismo, el grupo conservador comienza a criticarlos y a decir, por ejemplo, que una de las cosas más importantes del sistema republicano, que son las elecciones, en México se practican de una manera que no se le puede llamar elecciones, ¿no? Dice Alamán, este sistema no funciona en primera porque ni siquiera está establecido como debería de ser. Esas son las críticas que hace Alamán. Después de la guerra, tras los gobiernos de José Joaquín de Herrera, Mariano Arista, ustedes saben que comienza después, en el 53, el último llamado a Antonio López de Santana para que se haga cargo del gobierno, ¿no? Y es este último llamado a Santana entre el 53 y el 55, el que es conocido como la dictadura santanista,
el periodo al que se le debe que Santa Anna tenga tan mala fama en la historia de México, ¿no? Que sea el malo, el villano por excelencia de la historia de México, Santa Anna, pues bueno, por los excesos a los que llevó su gobierno del 53 al 55, el tratamiento de su Alteza Serenísima, la posibilidad de extender su gobierno el tiempo que él considerara conveniente y la posibilidad de nombrar a quien lo sucediera. Es en este gobierno en el que Alamán tiene la última participación al frente del ministerio, pero está en realidad nada más entre el 20 de abril y el 1 de junio, que es cuando Alamán muere. Es poquito más de un mes el que está Alamán al frente del gobierno, y es poco lo que en realidad puede desarrollar en este mes. Como ustedes saben, Alamán al frente del grupo conservador había mandado un programa político, una carta a Santa Anna en la que les decía cómo pretendía este grupo conservador, cómo deseaba que se llevara a cabo la política. Le expone que el ejército es importantísimo, la institución del ejército, la corporación eclesiástica es este lazo común que queda a los mexicanos cuando todos los demás han sido rotos, es este elemento de cohesión que todavía se mantiene en el país. Y algo que le advierte muy claramente es: no queremos que usted llegue al poder y después se vaya a Veracruz o a Tacubaya como ha acostumbrado a hacerlo en el pasado, y eso complica mucho la administración. Alamán es claro en eso, le dice a Alamán: si va a tomar en cuenta nuestro programa de gobierno, vamos a tener todo listo, pero es importante que realmente lo ponga en práctica, ¿no? Yo tengo para mí que Alamán tenía la intención de ponerse al frente de la administración como secretario de Relaciones, así lo nombra Santa Anna. Y como les decía, estar solamente un mes al frente de la Secretaría de Relaciones. Y en este mes, en abril, 10 días después de haber tomado el ministerio, la Secretaría, el 20 de abril es cuando toma cargo, 30 de abril, tiene una charla con el ministro francés, con el representante francés, donde le dice palabras que a mí me resultan muy interesantes y que dejan ver cómo ha cambiado Alamán desde aquel Alamán enjundioso que siempre intentó mantener y hacer respetar no solo la independencia, sino el territorio mexicano, cómo ahora su mente está volcada meramente en la política interna y acusa a esa política interna de la situación del país. Le dice al ministro español que él desearía que en México se impusieran los mismos principios que Napoleón III había sabido imponer valientemente en Francia. La cita dice: es en su ilustre soberano en quien se fundan todas nuestras esperanzas futuras. Querríamos poder seguir su ejemplo hasta el fin, estableciendo aquí una monarquía hereditaria, lo cual es imposible, lo sé, y aunque le falte el título de emperador al general Santa Anna, porque no puede adoptarlo, querríamos que tuviera tal autoridad y fuerza. Esta cita es extraída porque este ministro francés así lo reporta a París, a sus superiores, ¿no? Entonces habría que tenerle cierta desconfianza de que lo haya reportado con pelos y señales de esta manera, pero hace sentido con la manera como Alamán ha ido viendo la política del país, ¿no? Les decía, de un Alamán joven, después de haber viajado por Europa, de haber estudiado minas, de haber traído tecnología y varios planes en la cabeza para desarrollar no solo la minería, sino la industria, que se pone al frente de la Secretaría de Relaciones y defiende el territorio, defiende la independencia, trata de hacer una causa común con los países del continente, pues parece que se va perdiendo un poco esta energía y se da cuenta hacia el final que el problema ha estado en la cuestión política interna, y como les decía, que no se puede tener una política positiva hacia el exterior si antes las cosas no están debidamente arregladas en el interior. Ahora, eso es en cuanto a la política que llevó a cabo a muy grandes rasgos Alamán al frente del Ministerio de Relaciones. Y quisiera concluir con algunas reflexiones que nos ayuden a ponernos en los zapatos de don Lucas, si eso es posible. Les decía al principio, ¿para qué se establecen relaciones entre dos países? Bueno, dice el manual, para que ambos países saquen provecho de esa relación. En la realidad, de lo que se trata es sacar provecho por un país y el otro que le haga como quiera, ¿no? Pero en este siglo XIX es muy importante que se trata de un país que tiene muchas cosas en contra. Es un país muy joven, es un país cuya independencia no ha sido reconocida por España. Se intenta que México comience a adquirir un lugar en este concierto de las naciones independientes, pero tiene pocas fichas con qué jugar, no sé si me explico. A pesar de que los diputados novohispanos en el 20 se comprometen a estos pagos extraordinarios a la corona, pensando que el territorio tiene unos recursos extraordinarios,
Lo cierto es que eso no funcionó como ellos consideraban que iba a funcionar. ¿Sí? La economía del país no ha avanzado, las relaciones exteriores son algo débiles, ¿no? Hay un intento de reconquista en el 29, está una guerra con Francia poco después, hay deudas enormes, deudas que van a servir de pretexto para distintos enfrentamientos con gobiernos en el extranjero, y en medio de eso están personajes como Alamán que están tratando de desarrollar una política que le dé fuerza al país, un país que internamente no tiene esa fuerza y entonces es difícil reflejarlas al exterior, ¿sí? La intención de buscar reconocimientos, de buscar capitales, de consolidar esta unión hispanoamericana, creo que son, y sobre todo de tener claro cuál es la situación de México de desventaja ante el expansionismo estadounidense, creo que son uno de los elementos más importantes de la política exterior de Lucas Alamán. Eso, y pues la visión clara que tiene de la política interna, ¿no? Llevó a cabo distintas actividades económicas importantes, el Banco de Avío, por ejemplo, que ustedes seguramente conocen, que al final no tiene ni el tiempo ni el seguimiento necesario para establecerse. Eso a mí en lo personal me hace pensar que Alamán era un hombre muy comprometido con su país, eso me parece que no tiene ninguna duda, pero también que no le tocó vivir las circunstancias posibles para desarrollar los planes que tenía, ¿sí? Muchos de sus contemporáneos, a pesar del encono partidista, faccionalista que se adueñó de la política interna de México a lo largo del 19, reconocieron en Alamán un personaje como pocos, un hombre que sabía, un estadista en toda la extensión de la palabra. Este ministro extranjero, Salvador Bermúdez de Castro, con el que estuvo en connivencia para hacer este cambio que no se realizó, pero este cambio de las instituciones republicanas por monarquistas, escribió a Madrid diciendo: tengo el apoyo de Lucas Alamán, que es, y recuerdo la cita textual, el único hombre de Estado que existe en este país, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Y las relaciones exteriores a cargo de Alamán sirven para ver a un hombre desde otra perspectiva, no meramente desde la perspectiva del conservador, amante del pasado, retrógrada, que la historia oficial siempre nos ha llevado a entender, sino un hombre que hizo lo que pudo en las circunstancias en las que se encontró. Me gustaría que invitarlo, ¿no?, a pensar más bien que es un Alamán al frente de relaciones exteriores que tiene un paquete enorme que desarrollar y que sin duda en las instrucciones, en lo que hizo, se puede ver que intentó claramente desarrollarlo de la mejor manera, que las cosas no salieron, que se encontraba frente a situaciones adversas y en particular frente a un vecino que ya para mediados del siglo XIX se está transformando en una potencia continental y que ya su territorio llega de océano a océano, pues era difícil que pudiera sacar más adelante la situación. Y lo principal, si la situación interna no es la adecuada, difícilmente se podrán establecer relaciones hacia el exterior igualmente adecuadas. ¿De acuerdo? Yo con eso termino. Les agradezco mucho su atención. Espero no haberlos aburrido demasiado.